En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 19 de la Regenta y vamos a sostener la tesis que ya habíamos avanzado en capítulos anteriores, en virtud de la cual la religión no es la solución. Y ya digo que no es el lema de una manifestación, ni mucho menos, sino simplemente es el tema o idea central de toda la novela, en general y muy en particular de capítulos como este. La religión, ninguna religión, es una solución. En el caso de Ana Ozores esta situación es particularmente curiosa y particularmente relevante porque cuando el magistral interviene para llevar a la vida de la regenta los imperativos de la religión o las pautas de conducta de la religión, Ana Ozores enferma. Es decir, que podríamos decir, sin exagerar y sin pretensiones de hacer bromas, que la religión la enferma, la pone enferma. La religión a la regenta la pone enferma. Es decir, cuando el magistral aparece y receta una vida religiosa, la regenta se pone enferma, se pone mala. Y finalmente, porque aquí estamos ya en el capítulo 19 y vamos a enfilar dentro de poco ya la década final de los últimos 10 capítulos, a medida que se va aproximando el final y a medida que la regenta se va emancipando, se va independizando del magistral, la salud de la regenta mejora y al mejorar su salud, las condiciones para entregarse al don Juan pues son óptimas, son mucho mejores y de hecho así ocurrirá. Este capítulo 19, insisto, representa sobre todo la recaída en las enfermedades anteriores que ha tenido la regenta, pero introduce una novedad y es que cambia de médico. El médico de la nobleza vetustense, que es Robustiano Somoza, es un individuo que no sabe nada de medicina, es un médico que no sabe nada de medicina y que se exime cuando las enfermedades comienzan a ser lo suficientemente graves como para tomárselas en serio. En este contexto lo que hace Somoza es poner a la regenta en manos de un médico profesional, de Benítez, así se llamará el nuevo médico, quien de alguna manera prescribe a la regenta una forma de vida que la aleja completamente de la religión y como consecuencia de eso, pues claro, la regenta comienza a mejorar notablemente, notoriamente, a mejorar muy ampliamente. Como consecuencia de eso, la emancipación del poder que tiene que ver, vamos a apagar el móvil para que no suene, la emancipación del poder del magistral en ese punto es radical, es decir, ya nunca más volverá paulatinamente a ponerse en manos del magistral, pero todavía la influencia del magistral dará coletazos importantes. Hago esta digresión respecto al médico y respecto al magistral porque con frecuencia cuando se estudia la regenta, se establece de modo muy simplista una dialéctica o una dicotomía que es falsa. Y voy a explicar por qué es falsa esta dicotomía. La dicotomía que se establece es un enfrentamiento entre la sociedad religiosa y la sociedad secular o no religiosa, simbolizando lo religioso en el magistral y codificando lo secular en la figura de Álvaro Mesía. Pero esta antítesis, este antagonismo es realmente falso, es tan aparentemente cierto como realmente falso. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho alguna vez con anterioridad, si lo más representativo de la Iglesia es el magistral y lo más representativo de la sociedad no eclesiástica es Álvaro Mesía, es decir, tenemos lo peor de cada casa representando a cada casa. Quiero decir, lo peor probablemente de la Iglesia en Vetusta lo peor es el magistral. Y los otros no son tan malos como el magistral porque no pueden, con la excepción del obispo, que en todo caso deja hacer con toda libertad al magistral lo que le da la gana, y a su madre también. Y en la sociedad secular, en la sociedad política o civil, todos los vicios de esa organización humana están representados, entre otros, en la figura de Álvaro Mesía. Quiere decirse con esto que si estos dos modelos de sociedad están disputando por una mujer como es la regenta, semejante planteamiento no puede aceptarse porque no es cierto. Es decir, no son dos modelos de sociedad en lucha, sino que son dos hombres, dos seres humanos
cada uno más corrupto que el otro en su terreno, quienes están disputando por, en un caso, burlarse de la regenta como un Don Juan, que es el caso de Álvaro Mesía, y en el otro caso, simplemente dominar a la regenta para sus satisfacciones personales, psicológicas, porque no pueden ir más allá de lo meramente psicológico en un principio, ni en un final tampoco, por parte del magistral, pero nada más. Ahora bien, la rivalidad aquí verdaderamente se produce entre el médico y el cura. Lo que ocurre es que esta rivalidad no resulta tan visible, no resulta además tan graciosa en ese sentido, pero ya he dicho con anterioridad en otras sesiones que el papel que hoy día podrían tener los curas es un papel usurpado o reemplazado, por mejor decir, por la medicina. Y no tanto porque la medicina tenga unas funciones psiquiátricas o terapéuticas, que estas funciones están siendo arrebatadas a la medicina por parte simplemente de los que venden humo, de los que venden felicidad, sino simplemente porque hoy día hemos sustituido el relato del Apocalipsis, que antaño predicaban los curas desde el púlpito, por el relato de las enfermedades mortales, que están en boca de los médicos, no de los curas. Es decir, son los médicos los que hoy día pueden hablar de las consecuencias letales de un cáncer de colon, o de un cáncer de mama, o de un cáncer de próstata, o de cualquier otro tipo de cánceres, y no un cura, quien desde el púlpito nos aterroriza o nos amenaza con las penas del infierno. No, las penas que nos inquietan son las penas de la vida, son las penas de una enfermedad incurable, son las penas de una lesión crónica, etcétera, etcétera. Y el relato terrorífico en muchos casos es el relato de un médico que advierte acerca de las consecuencias que pueda tener pues una mala alimentación o una forma de vida viciosa, que suplanta secularmente o teológicamente a lo que antes era una forma de vida pecaminosa. Tengas en cuenta que en la Edad Media, por ejemplo, se consideraba que quien padecía una enfermedad la padecía como consecuencia de un castigo por un mal comportamiento. Y hoy día a veces puede interpretarse que quien padece una enfermedad la padece como consecuencia de un mal comportamiento alimenticio o de otro tipo de causas. Quiero decir que la pugna no está tanto entre una sociedad civil representada por un Don Álvaro o por una sociedad religiosa representada por un Don Fermín, cuanto por una sociedad eclesiástica que va perdiendo terreno ante un discurso mucho más competente como es el de la medicina. Pero ya advierto que hoy día la medicina debe ponerse en guardia frente a otras formas de discurso, como pueden ser, por ejemplo, las formas de discurso de los que venden humo vacío, de los que venden la felicidad, es decir, de los falsos psicólogos, de los falsos psiquiatras y de toda esta camándula de gente que son auténticos manipuladores de masas y que van pues desde los predicadores televisivos hasta simplemente los que te inducen a, no sé, a vender cualquier crecepelo, ¿no? Para que te crezca el pelo o lo que sea, en ese tipo de cuestiones. De tal manera que aquí hay que desposeerse de esa idea en virtud de la cual la rivalidad entre la sociedad política y la sociedad eclesiástica estaría representada en un Don Fermín de Paz magistral o en un Álvaro Mesía, el Don Juan de Vetusta, porque la situación es mucho más compleja que esa simplista y concepción bipolar de los hechos y de las cosas. En este sentido, la regenta enferma. La regenta enferma cuando Fermín de Paz interviene en la vida de esta mujer organizándole pues una serie de comportamientos sociales propios de beaterías, es decir, le obliga a llevar una vida beata que ella de alguna manera rechaza y se resiste. El caso es que esta mujer se pone enferma, llaman al médico, a Robustiano Somoza, y este se abstiene de actuar y pone a la enferma en manos de un médico más joven y más profesional, que se llama Benítez. Sucede que en este capítulo el marido de la regenta está, como no, de caza. Ha salido por la mañana muy temprano y no volverá hasta la noche, y la mujer está completamente en casa, enferma y echando de menos a su marido, que aunque no sirve para nada, pues por lo menos oficialmente es su marido. De tal manera que se advierte también en un cuadro de costumbres cómo toda la sociedad vetustense tiene a la regenta muy poco aprecio y en muy poca estima, porque, por ejemplo, leo: la marquesa estuvo poco tiempo junto a su amiga enferma, estos amigos tan curiosos. Le tocó la frente y dijo que no era nada, que tenía razón Somoza, la primavera médica. Y habló de zarzaparrilla y se despidió pronto. Paco admiraba en silencio la hermosura de Ana, cuya cabeza hundida en la blancura blanda
de las almohadas le parecía una joya en su estuche. Observó Visita que más que nunca se parecía entonces Ana a la Virgen de la Silla. La fiebre daba luz y lumbre a los ojos de la regenta y a su rostro rosas encarnadas. Y en el sonreír parecía una santa. Paco pensó, sin querer, que estaba apetitosa. Se ofreció mucho como su madre y salió. En el pasillo dio un pellizco a Petra, la famosa Petra, la criada de la regenta, que traía un vaso de agua azucarada. La única que se queda es Visita, que solo se queda para dar dolores de cabeza a la regenta, que no hay quien la aguante. Porque Visitación, mientras sentada a los pies de la cama devoraba una buena ración de dulce de conserva, aseguraba con la boca llena que Somoza y la carabina de Ambrosio eran todo uno. Pero, entre tanto, comía y hablaba de lo lindo. Entonces fue Visita quien sintió encendido el rostro. Somoza había adivinado, no sabía medicina, pero sabía con quién trataba. Recetó, censuró también a don Víctor por su intempestiva ausencia, dijo que un loco hacía ciento, que Frígilis sabía tanto de darwinismo como él de rar moscas. Dio 2 palmaditas en la cara a la regenta, complaciéndose en el contacto, y cerrando puertas con estrépito salió, no sin despedirse hasta mañana temprano, desde lejos. Quiere decirse con esto, la erotización de la regenta, incluso enferma, no ceja, es decir, no para por parte absolutamente de nadie, pero ahí se queda, nadie le presta atención. Y Ana estudiaba el modo de oír a Visita sin enterarse de lo que decía, pensando en otra cosa, única manera de hacer soportable el tormento de su palique. Es decir, esto es Vetusta. Claro, esto es Vetusta y esto es todo el mundo, esto es cualquier parte o cualquier lugar del mundo, porque como he dicho en otras ocasiones, ¿en dónde no ocurre lo que ocurre en Vetusta? En todas y absolutamente las partes de este universo. El ridículo que suele caracterizar al personaje de Quintanar cada vez que aparece se subraya una vez más, sobre todo en este capítulo. La regenta piensa de su marido. Eterna fidelidad le juró callando. En el beso largo, intenso, con que pagó los del marido, el bigote de don Víctor parecía una escoba mojada. Con la humedad que traía de las marismas, roció la frente de su esposa, pero ella no sintió repugnancia, y vio oro y plata en aquellos pelos tiesos que parecían un cepillo de hierbas hechas ceniza por la raíz y tostadas por las puntas. Es decir, cuando su marido regresa ya, entrada la noche, se encuentra con eso, ¿no? con un bigote que parecía una escoba mojada. Entonces, contrástese el erotismo de la mujer, que aun enferma y todo, estaba como una joya en su estuche, muy apetitosa, que decía Paco Vegallana. La regenta debe tener en este momento como unos 28 años. Paquito Vegallana tiene como 26. Quiero decir que están en sazón, el uno y la otra. Pero, sin embargo, la casaron con Quintanar, que llega con unos pelos de bigote que parecen una escoba mojada. Quiero decir que el contraste es tan violento entre la belleza de la una y la expresión grotesca de lo otro, o del otro, que, claro, resulta insalvable, completamente. Es que resulta completamente insalvable. Don Víctor Quintanar es el personaje, sin duda, peor parado de la regenta. Hace el papel del vejete del antiguo entremés. De hecho, la regenta puede ser un largo y trágico entremés, en definitiva. La verdad era que don Víctor había querido volver temprano, pero para no perder el teatro, no para otra cosa. Pero esto no se podía decir. Claro, cerraba los ojos grises y arrugaba el entrecejo. ¿Quién cerraba los ojos grises y arrugaba el entrecejo? Frígilis, Tomás Crespo. Tomás Crespo, que tiene los ojos grises, igual que el Tenorio de Vetusta, es decir, son ojos realmente inexpresivos, no son los personajes mejor cualificados de la novela quienes tienen los ojos así. Este capítulo sobre todo se caracteriza porque Víctor Quintanar, el marido de Ana, no cuidará a su mujer enferma, le costará horrores prestar atención a su mujer, tanto sana como enferma, de tal manera que eso de en la salud y en la enfermedad es algo que Víctor Quintanar no cumplirá en ningún momento, ni en la salud ni en la enfermedad. Este es uno de los capítulos que más antipatía despierta frente a Cristo, frente al marido, frente a Víctor Quintanar, precisamente por considerarlo
una persona que no solo no está a la altura de su matrimonio, sino que además resulta ofensivo y que incluso, además, el adulterio que sufre es merecido y hasta justificado. No sé si tanto la muerte, pero desde luego es un personaje que se ha buscado su destino de esta forma tan repelente, ¿no? Constantemente se dice: volvió don Víctor y la sonrisa dulce, cristiana, de su esposa le restituyó la calma, ya que la perdiz no podía. La perdiz se refiere a una de las perdices que se ha llevado Tomás Crespo Frígilis, porque según Frígilis, esa perdiz había sido abatida por un disparo de la escopeta de Frígilis, y Quintanar disputaba con Frígilis diciendo que la perdiz era de él. Entonces lo único que le preocupa al final del día no es la salud de su mujer, sino que Frígilis se ha llevado una perdiz. Es decir, en esas estamos. Es decir, el comportamiento de Quintanar justifica el adulterio que va a sufrir al final. Le dicen que su mujer está enferma y que esa enfermedad probablemente será de larga duración, que tendrá que atenderla y que tendrá que cuidarla. Y entonces a él se le cae el mundo encima, porque dice: Pedro, pero y la expedición con el gobernador de la provincia para inaugurar el ferrocarril económico de Occidente, y las partidas de dominó con el ingeniero jefe en el casino, y los paseos largos que necesitaba para hacer bien la digestión. La idea de no salir de casa en muchos días le aterraba. Se acostó de muy mal humor, apagó la luz, la oscuridad le sugirió un remordimiento. Era un egoísta, no pensaba en su pobrecita mujer, sino en su comodidad, en sus caprichos. Y como en desagravio para engañarse a sí propio, suspiró con fuerza y exclamó en voz alta: pobrecita de mi alma. Quiere decir que era un machista de tomo y lomo, es decir, era un egoísta completo. Pero es que era tan machista que es que ni siquiera se preocupaba, pero vamos, ni de la belleza de su mujer, o sea, tampoco, es decir, es un egoísta y un necio, o sea, realmente es uno de los personajes peor parados de la situación, de la novela. 4 días después, don Robustiano mandaba en su lugar a un médico joven, su protegido. Creía llegado el caso de inhibirse, ya se sabía, él no podía asistir a las personas muy queridas cuando llegaba a cierto estado la situación. El caso es que Robustiano Somoza no sabe nada de medicina, y como no sabe nada de medicina, cuando la enfermedad se agrava o adquiere, digamos, una intensidad mucho más seria, no puede ocuparse de ella, no puede enfrentarse a ella. Llega el nuevo médico, Benítez, y resulta que Quintanar hace amistad con el nuevo médico, que habla muy poco. El nuevo médico habla muy poco, viene a hacer específicamente su trabajo y nada más. Pero sin embargo Quintanar habla con el médico nuevo de un montón de tonterías y de chorradas y de ridiculeces. Bueno, es una cosa que provoca vergüenza ajena incluso en el lector. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hablaban de la guerra en Rusia, al aire libre, de la última zarzuela. Encantaba a don Víctor, que llevaba la conversación a cosas frescas, grandes y de muchos accidentes. También le gustaba discutir con Benítez y sondearle, como él decía. Uno de los problemas que más preocupaban al amo de la casa era el de la pluralidad de los mundos habitados. O sea, imaginemos estas conversaciones, ¿no? La pluralidad de los mundos habitados. Él creía que sí, que había habitantes en todos los astros, la generosidad de Dios lo exigía, y citaba Flammarion y las cartas de Feijóo, y la opinión de un obispo inglés, cuyo nombre no recordaba, Mr. no sé qué cuántos, porque para él todos los ingleses eran Mr. O sea, el tipo que se dedica a hablar con el médico que atiende a su mujer, que no está precisamente mala de cualquier cosa, se dedica a hablar si hay vida extraterrestre, ¿no? O sea, es un personaje tan grotesco y tan maltratado por la novela que realmente no tiene casi nada a su favor. La idea de una recaída, de un estancamiento siquiera, le parecía subversiva, una maquinación contra su reposo. Él no era de piedra, no podría resistir. Claro, pero la que está enferma es ella, no, y sin embargo el que sufre es él, ¿no? Ya no tenía compasión de la enferma, ya no había allí más que nervios, y empezó a pensar en sí mismo exclusivamente, como si hasta ahora no lo hubiera hecho. Entraba y salía a cada momento en la alcoba de Ana. Casi nunca se sentaba, y hasta llegó a fastidiarle el registro de medicinas y demás pormenores íntimos.
el médico tuvo que entenderse con Petra, es decir, que con el marido no había forma de entenderse ni de colaborar. Quintanar inventaba sofismas y hasta mentiras para estar fuera, en su despacho, en el parque. Qué gran cosa era el arte y la naturaleza. En rigor todo era uno, Dios el autor de todo. Y respiraba don Víctor las auras de abril con placer voluptuoso, tragando aire a 2 carrillos. Bien, aquí lo que nos interesa es lo siguiente. Cuando Víctor Quintanar, enfrentándose a la realidad de la enfermedad de su mujer, se dedica a hablar de la vida extraterrestre con el médico, en lugar de preguntarle cómo evoluciona la enfermedad de su mujer, o simplemente se dedica a horrorizarse porque la enfermedad se puede alargar en el tiempo, entre otras cosas, inventa sofismas y hasta mentiras para estar fuera, pero lo curioso del tema es que qué gran cosa eran el arte y la naturaleza. En rigor todo era uno, Dios el autor de todo. Esta declaración, que puede ser hasta propia de la masonería, ¿no?, la invocación al gran arquitecto del universo, que no cito aquí por masónica, sino simplemente como una parodia del krausismo, como una auténtica parodia del krausismo. Es decir, cuando se afirma qué gran cosa eran el arte y la naturaleza, ¿no?, si no discutimos que el arte y la naturaleza no sean gran cosa desde el punto de vista de la mitología krausista, desde el punto de vista de esa filosofía de señoritos que fue el krausismo, génesis del socialismo, por otro lado, ¿eh? Es decir, el socialismo español tiene sus raíces en el krausismo importado de Alemania. Eso es algo que a la gente a veces se sorprende mucho cuando lo oye, ¿no? Pero la genealogía del socialismo español hunde sus raíces en el krausismo de importación alemana. Y sobre todo en la exaltación mitológica, en la exaltación mítica de la naturaleza y de la cultura. Es decir, aquí tenemos los 2 puntales fundamentales, el arte y la naturaleza, es decir, la cultura y la naturaleza, que son además 2 tendencias muy idealizadas en nuestro tiempo, es decir, el culto a la naturaleza y el culto a la cultura, valga la redundancia, ¿no?, en este sentido. Estas son también 2 cualidades de ascendencia absolutamente krausista, y que aquí en esta novela están totalmente parodiadas desde los criterios de esa filosofía krausista, completamente, en ese sentido. Y luego, bueno, no hablemos ya de Dios, el autor de todo. Bueno, esto es una ridiculez pasmosa, porque tengas en cuenta que la misma persona que está hablando de la vida extraterrestre tiene estas concepciones acerca del mito de la cultura y del mito de la naturaleza, en ese sentido. O sea que no, esto no lo dice el magistral, no lo dice la gente seria de la novela, lo dice este pobre fantoche humano. A partir de aquí hay uno de los parágrafos más expresivos de toda la novela, porque constituye una reflexión de la vida íntima de Ana Ozores, una reflexión que ella hace sobre sí misma, valga la redundancia, enormemente expresiva y de la que cabe hacer una serie de observaciones. La regenta notó la ausencia de su marido, bueno, como para no notarla. La dejaba sola horas y horas que a él le parecían minutos. A él le parecían minutos y horas enteras. Cuando las congojas la anegaban en mares de tristeza que parecían sin orillas, cuando se sentía como aislada del mundo, abandonada sin remedio, ya no llamaba a Quintanar, aunque era el único ser vivo de quien entonces se acordaba. Prefería dejarle tranquilo allá afuera, porque si venía le hacía daño con aquel desdén gárrulo y absurdo de los padecimientos nerviosos. Es decir, que el cuidador no la cuidaba para nada. Aquí este tío se hace antipático, bastante antipático al lector, y se hace incluso merecedor de un final que pese a todo es excesivo, porque pierde la vida. Es decir, él es el que paga con su vida las consecuencias del adulterio, en definitiva. Pero la reflexión a la que me refería es la siguiente. En un estilo indirecto referido en unos casos, incluso en un estilo indirecto libre en otros, la regenta dice lo siguiente, por boca del narrador. Una tarde de color de plomo, más triste por ser de primavera y parecer de invierno, la regenta, incorporada en el lecho entre murallas de almohadas, sola, oscuro ya el fondo de la alcoba, donde tomaban posturas trágicas abrigos de ella y unos pantalones que don Víctor dejara allí. Estas notas son muy propias de lo que será la literatura expresionista del periodo de entreguerras. El expresionismo literario tiene también en la regenta una cita que no se puede obviar, que no se puede eludir.
Sin fe en el médico, creyendo no sabía qué mal incurable que no comprendían los doctores de Vetusta, tuvo de repente, como un amargor del cerebro, esta idea: estoy sola en el mundo. Y el mundo era plomizo, amarillento o negro según las horas, según los días. El mundo era un rumor triste, lejano, apagado, donde había canciones de niñas monótonas, sin sentido. Ya indico que a medida que vaya leyendo este monólogo interior, reproducido en estilo indirecto libre, en estilo indirecto referido según situaciones y momentos, esto es comparable casi al planto de Pleberio en la Celestina, al final. Porque desembocamos en la idea de que la vida es rotundamente absurda, es totalmente absurda. Casi es un pasaje de literatura existencialista propio de Sartre o de otros escritores ya de la década de 1960, ya posteriores incluso a la novela conductista. Es decir, es un fragmento nihilista, es decir, nada tiene sentido. Estoy sola en el mundo, y el mundo era plomizo, amarillento o negro según las horas, según los días. El mundo era un rumor triste, lejano, apagado, donde había canciones de niñas monótonas sin sentido, es decir, nada tiene sentido. Pensemos que, por ejemplo, en la obra de Wigner-Boisek de 1827 aproximadamente, se dan situaciones parecidas a estas también, pero en un contexto de tragedia que caracteriza a la clase media-baja, no a la clase ociosa alta. Sin sentido. Estrépito de ruedas que hacen temblar los cristales, rechinar las piedras y que se pierde a lo lejos como el gruñir de las olas rencorosas. El mundo era una contradanza del sol dando vueltas muy rápidas alrededor de la tierra, y esto eran los días. Nada. Claro, esta afirmación nihilista se da pocas veces en la literatura anterior al siglo XX. Y aunque aquí ya estamos en los umbrales del siglo XX, estamos a menos de 20 años del siglo XX, esta afirmación de nihilismo es muy contundente y muy sorprendente. Las gentes entraban y salían en su alcoba como en el escenario de un teatro, hablaban allí con afectado interés y pensaban en lo que fuera. Su realidad era otra, aquello la máscara. Nadie amaba a nadie, así era el mundo y ella estaba sola. Bueno, bienvenido a la realidad, el que se dé cuenta de esto. Miró a su cuerpo y le pareció tierra. Era cómplice de los otros, también se escapaba en cuanto podía. Se parecía más al mundo que a ella, era más del mundo que de ella. Yo soy mi alma, dijo entre dientes, y aquí ya tenemos que admitir que comienza a desbarrar completamente. Y soltando las sábanas que sus manos oprimían, resbaló en el lecho y quedó supina, mientras el muro de almohadas se desmoronaba. Lloró con los ojos cerrados. Esto es un hábito muy frecuente en dos personajes de la regenta. Uno en el caso de ella, de Ana Ozores, y otro en el caso del magistral. El magistral también llora para sus adentros, llora con los ojos cerrados. La vida volvía entre aquellas olas de lágrimas. Oyó la campana de un reloj de la casa. Era la hora de una medicina. Era aquella tarde el encargado de dársela a Quintanar, y no parecía. Ana esperó, no quiso llamar y se inclinó hacia la mesilla de noche. Sobre un libro de pasta verde estaba un vaso, lo tomó y bebió. Entonces leyó distraída en el lomo del libro voluminoso Obras de Santa Teresa I. Y aquí nos encontramos incluso con un pasaje de bibliomancia incluso. Pero este fragmento que acabo de leer y que incluso digo puede compararse con el planto de Pleberio al final de la Celestina, donde la afirmación del nihilismo lo invade todo y lo interviene todo, y donde también podríamos ver muchos de los antecedentes de la literatura nihilista del siglo XX, tengas en cuenta que también el nihilismo guarda estrecha relación con una novela contemporánea, La Regenta, que es Padres y Hijos, de Turgenev, ya en lo que sería el nihilismo en la narrativa rusa, que tiene un pozo estético mucho más literario, mucho más artístico que el fundamento filosófico realmente nihilista, realmente negador de cualquier fundamentalismo filosófico que sí se da en la literatura española. Aquí asistimos a un episodio incluso de bibliomancia, donde la regenta interpreta un pasaje del libro abierto al azar desde el punto de vista de lo que puede ocurrirle en el presente. Algo muy parecido a lo que hacía Agustín de Hipona en las Confesiones, cuando cuenta en las Confesiones que oye la voz de un niño que le dice toma y lee, coge y lee, tole legere,
y abre las Sagradas Escrituras en un determinado pasaje e interpreta el presente, el futuro, a partir de la lectura de ese pasaje. El caso es que la regenta se entrega a la lectura de Santa Teresa y lo único que hace es estimular es galvanizar, es excitar su pensamiento hacia contextos francamente irracionales, propios de una interpretación libre e irracional de una literatura mística que se aleja cada vez más de un raciocinio. Ella dice, estoy sola, pero siempre me quedará Dios. Claro, Dios, como decía Nietzsche, Dios es el nombre que los creyentes dan a la nada, en definitiva. Dios es puro psicologismo para los creyentes y es un puro concepto filosófico para los teólogos, pero nada más. Consecuencia de todo eso, una pesadilla. Aparece el relato onírico de un sueño dentro de este capítulo. Los sueños que aparecen en la literatura son siempre sueños de diseño. Los sueños de la literatura no son sueños que se tienen, son escenas surrealistas, es decir, son lienzos oníricos, son cuadros surrealistas que obedecen a una construcción racionalista de un mundo de diseño irracional. Es decir, todo en el arte es completamente racional, incluso el irracionalismo en el arte es un irracionalismo de diseño totalmente racional. Y es lo que aquí nos vamos a encontrar. Cuando se narra este sueño, esta pesadilla, que bueno, pues podemos interpretar como se interpreta todo aquello que aparentemente irracional es obra de un proceso muy racionalista, muy racional. Ana tuvo aquellas noches sueños horribles. Al amanecer, cuando la luz pálida y cobarde se arrastraba por el suelo, después de entrar laminada por los intersticios del balcón, despertaba sofocada por aquellas visiones como náufrago que sale a la orilla. Parecía sentir todavía el roce de los fantasmas groseros y cínicos, cubiertos de peste, oler hediondas emanaciones de sus podredumbres, respirar en la atmósfera fría, casi viscosa de los subterráneos en que el delirio las aprisionaba. Ya adelanto que este tipo de imágenes oníricas tienen que ver con las visiones de Santa Teresa, y son visiones profundamente barrocas donde se materializa la espiritualidad humana en cuerpos descarnados. No por casualidad el capítulo 18 de la Regenta, el anterior a este, se iniciaba con una visión completamente necrótica de Vetusta, completamente necrótica de la población de Vetusta en invierno. Y aquí estamos saliendo ya del invierno y estamos en una primavera que parece invernal, me refiero a la de la Regenta, donde estas imágenes tan pestilentes, tan cadavéricas, tan propias de un mundo zómbico, podríamos decir, afloran de esta manera tan descarnada. Parecía sentir todavía el roce de los fantasmas groseros y cínicos cubiertos de peste, oler hediondas emanaciones de sus podredumbres, respirar en atmósfera fría casi viscosa con los subterráneos en que el delirio la aprisionaba. Andrajosos vestidos amenazáronla con el contacto de sus llagas purulentas, la obligaban entre carcajadas a pasar 1 y 100 veces por el angosto agujero abierto en el suelo donde su cuerpo no cabía sin darle tormento. Es decir, son una serie de imágenes y de secuencias completamente tormentosas que remiten sobre todo a la imaginería de las penas del infierno, tal como buena parte de la literatura mística, sobre todo la vinculada a Santa Teresa, nos ha transmitido, de tal manera que se entiende que estas pesadillas son consecuencia de la lectura de Santa Teresa. Nótese cómo la religión no forma parte de la solución, es decir, la religión no es solución. La religión no puede considerarse como un referente que solucione los problemas. ¿Por qué? Pues porque la religión es el problema. Lo que está planteando una novela como La Regenta es que la religión es el problema. Y claro, como contrapunto a la solución de ese problema que es el religioso, pues se lanza a satisfacer sus deseos sexuales y afectivos a manos de un lechuguino, de un cretino que es don Álvaro Mesía, y el desenlace es de una tragedia inevitable, valga la redundancia. Lo cierto es que Ana, cuando despertó, se sintió anegada en sudor frío y tuvo asco de su propio cuerpo y aprensión de que su lecho olía como el fétido humor de los hisopos de la pesadilla. Es decir, somatiza incluso la experiencia psicológica, y nótese cómo aquí asistimos a un nuevo caso de extrañamiento romántico. Es decir, las pesadillas, las visiones oníricas, tenían en el romanticismo un peso absolutamente fundamental. Si nosotros recordamos o leemos cualquier poema de
William Blake, por ejemplo, los poemas de William Blake, sobre todo, que están en la frontera entre la Ilustración y el Romanticismo, nos permitirán confirmar la idea de que toda la imaginería romántica, con visos muy racionales, recordemos las ilustraciones de Blake para la Divina Comedia de Dante, etcétera, etcétera, pero toda la lírica de William Blake es la lírica de un visionario, que naturalmente enriquece, por supuesto, los componentes oníricos, surrealistas de la vigilia humana, no solo del sueño, sino incluso de la vigilia humana, porque tengas en cuenta que cuando alguien escribe poemas lo hace en el estado de la vigilia, aunque pretenda imitar el estado onírico. Es decir, nadie escribe poemas en sueños, nadie toca el piano en sueños, es decir, la sonata patética de Beethoven no se puede tocar si no es en estado de vigilia, salvo, hay que poner la excepción de aquel pintor que una vez me interpeló en una conferencia, y está grabado en vídeo, que él decía que pintaba desde el inconsciente. Claro, si pinta desde el inconsciente, como yo le pregunté amablemente en aquel coloquio al pintor cómo podía distinguir el color rojo del amarillo desde el inconsciente. En la inconsciencia no hay colores, no hay nombres de las cosas, no hay lógica, no hay lenguaje, no hay palabras, pero bueno, él pintaba desde el inconsciente. Entonces, bueno, como ya quedó resuelto en aquella conferencia grabada en vídeo el debate posterior a esta afirmación, no la vamos a repetir aquí, pero baste traer a colación el hecho absolutamente fundamental de que el arte nada tiene que ver con la inconsciencia, es decir, el arte es un desafío a la inteligencia, no una expresión de irracionalismo. El irracionalismo en el arte siempre es un irracionalismo de diseño. Entonces, el peso que tienen las pesadillas, las imágenes oníricas, los contenidos surrealistas en el romanticismo es un peso absolutamente fundamental. De hecho, la gran baza del romanticismo consiste supuestamente en liberar al arte del eclipse de la razón, en liberar la construcción y la interpretación artística de los prejuicios del racionalismo, cuando en realidad el romanticismo precisamente fue posible gracias al nuevo concepto de razón que se introduce desde el racionalismo del siglo XVIII, que dota al arte, dota a los procedimientos de construcción y de interpretación artísticos de un racionalismo del que se carecía antes de la Ilustración y antes del romanticismo. Por lo tanto, nótese que aquí hay un profundo extrañamiento, porque se juzga desde la vigilia el valor de esas pesadillas desde las cuales en la vigilia se abjura, se rechazan abiertamente. Claro, cuando despertó se sintió negada en sudor frío y tuvo asco de su propio cuerpo. Probablemente ni el médico Somoza ni Paquito Vegallana sentirían asco del cuerpo de la regenta, pero ella sí, porque, bueno, pues se encuentra enferma, evidentemente. Los otros, en definitiva, son unos tiparrajos lascivos que no les importa el estado de salud de esta señora, sino que simplemente están pensando en lo que están pensando porque no piensan en otra cosa. Y no vamos a entrar ya en más detalles de esto. Lo cierto es que la propia Ana Ozores, la propia regenta, cuando reflexiona sobre sí misma, nunca acierta en sus reflexiones y se fuga siempre, se huye siempre, se escapa siempre por el terreno de la mística, pensando que a la apelación a Dios o la apelación a la religión es una solución, cuando precisamente es lo que está incrementando los problemas de salud y los problemas de su vida. De hecho, cuando se libera de la religión, cae en manos del Don Juan, y claro, el problema es que no sabe cómo administrar debidamente los placeres, y se confunde una vez más. Pero si hubiera sabido administrar los placeres, pues, como dice una célebre canción, habría sido así mejor para los tres, para Quintanar, para la regenta y para Álvaro Mesía. Pero aquí es cosa incluso hasta de cuatro, porque el magistral actúa constantemente para minar la acción de Mesía y finalmente para vengarse de Mesía. Hay que tener en cuenta que el duelo final se produce porque el magistral ha intervenido con la intención de que se produzca ese duelo final. Porque Quintanar, en un principio, no estaba dispuesto a batirse en duelo con Mesía. Fue el magistral quien intervino para que Quintanar así lo hiciera, con intención de que Quintanar matara a Mesía y de esa manera el magistral pudiera
disfrutar de un crimen inducido, pero no personalmente ejecutado. Esas son las características. Lo cierto es que cuando despierta, la regenta hace una reflexión hipnagógica, es decir, hace una reflexión todavía en un estado de duermevela y a partir de una serie de hechos inducidos por una experiencia que es la lectura de Santa Teresa y que dan como lugar pues un estado de somnolencia y de pesadez onírica, que es la que se acaba de describir. Pero distanciándose de ellos, advierte que el infierno ya no era un dogma englobado en otros. Ella había sentido su olor, su sabor, y comprendía que antes, en rigor, no se creía en el infierno. Sí, era material o lo parecía, ¿por qué no? Qué vana se le antojaba ahora a la regenta la filosofía superficial del optimismo bullanguero, del espiritualismo abstracto bonachón, sin sentido de la realidad triste del mundo. Había infierno, era así, la podredumbre de la materia para los espíritus podridos. Bien, el infierno, que ahora el Papa dice que no hay infierno y que tampoco había Adán y Eva y tal y cual, en fin, la religión que trata de adaptarse siempre al nivel más alto de ignorancia de cada época. Eso es la pauta que marca la religión. Pero bueno, al margen de todo esto, insisto, la religión no es la solución. La religión provoca enfermedades mentales. Esa es la idea de la regenta, en definitiva. Lo cual es una idea gravísima que el público de su tiempo percibió. La religión provoca enfermedades mentales. Cualquier religión, todas las religiones provocan enfermedades mentales, en definitiva. La religión es una forma de ignorancia. Es otra de las tesis que se viene a sostener aquí. El cerebro recobraba los dominios de la lógica, su salud, la memoria firme no era ya un tormento, ni se mezclaba con visiones y disparates. De hecho, la idea fundamental que aquí se sostiene, en definitiva, es que la razón es lo que nos preserva, de vivir en un tercer mundo semántico, porque las imágenes oníricas, el irracionalismo de los sueños y la debilidad que adquiere el ser humano cuando la razón flojea, es algo que resulta enemigo de la vida, de tal manera que la razón es lo que nos protege de las lesiones psicológicas, la razón es lo que nos preserva del hundimiento psicológico. Es decir, no es que la razón reprima la vitalidad humana, es que la preserva, es que la protege. Precisamente, si hubieran sido más racionalistas, habrían ejecutado un adulterio como es debido y no se habría enterado nadie. Lo que pasa es que no razonaron suficientemente bien, ninguno de los cuatro, porque el marido no ve el adulterio, el magistral no es capaz de evitarlo viéndolo y siendo padre de confesor espiritual, padre de confesión. El propio Álvaro Mesía, con toda su profesionalidad de don Juan Tenorio, no es capaz de evitar el desenlace más trágico posible. Y la regenta, siendo tan firme en sus virtudes y tan roca en sus voluntades, acaba cayendo como la peor de todas las adúlteras de Vetusta. O sea, es la única adúltera descubierta en Vetusta, cuando en realidad todas lo han sido o lo siguen siendo, en definitiva. El caso es que en medio de todas estas imágenes oníricas, la razón, insisto, actúa como un preservativo, actúa como un muro defensivo, porque todo lo que no es racional debilita enormemente al ser humano. Esta es una tesis contrariamente a la tesis de Nietzsche, en virtud de la cual la razón debilita enormemente al ser humano. ¿Por qué? Pues porque el ser humano debe expandir al máximo sus impulsos vitales e impedir que cualquier principio racional o cualquier criterio racional puedan reprimir la expansión biológica del propio ser humano. De hecho, esta es la tesis básica del nazismo, es decir, la fuerza biológica no puede estar condicionada, ni determinada, ni delimitada, ni recortada por criterios racionales que ayuden al débil o que de alguna manera organicen la vida humana, la vida social, mediante la mutua protección. Es decir, que el más fuerte tiene derecho a matar al más débil, porque ningún criterio racional debe limitar en absoluto los deseos vitales o los imperativos vitales o las fuerzas biológicas de una masa humana. Es decir, que ningún criterio racional debe poner límite a los impulsos o a las pulsiones personales, vitales, sociales, y menos si estas son las pulsiones vitales de un Estado, ¿no? Como dirían hoy los nacionalistas, es decir, la democracia es la voluntad del pueblo, ¿no? Pero el pueblo somos todos,
claro, el comunismo en nombre del pueblo le quitaba la casa a los miembros del pueblo, ¿no? Claro, el pueblo somos todos, aquí cada uno da a las palabras el sentido que le da la gana, en definitiva. Pero las cosas son como son y no como se cuentan, porque la ontología no puede reducirse a filología. La realidad no está hecha de palabras, la realidad no es soluble en el lenguaje. Los filólogos en ese sentido, bueno, cuando había filólogos, porque ahora ya no hay filólogos, ahora hay gente que estudia cosas en edificios que antaño eran facultades de filología, pero hoy día ni hay filología ni la habrá, como no hay historia, porque la historia se ha reemplazado por la mitología, la filología se ha reemplazado por ideologías también, por discursos, y bueno, pues y el derecho se ha reemplazado por ficciones, en definitiva, de tal manera que ya no se puede juzgar los hechos porque no se sabe lo que son, porque no se sabe lo que ocurrió y porque no se sabe entender ni interpretar el lenguaje que se utiliza, en definitiva. De manera que esto es lo que tenemos. Ahora, una sociedad como la occidental, que carece de historiadores, que carece de filólogos y que carece de filósofos y que carece de pensadores, pues lo único que le queda es entregarse a los políticos y a los periodistas, que son los más inteligentes de todos. Porque si no fueran los más inteligentes de todos, ni los filósofos, que son muy listos, ni los filólogos, que son más listos que los filósofos todavía, ni los historiadores permitirían que una panda de camándulas reemplazaran la historia por la ficción, el derecho por una ludoteca y la filología por una reunión de terapeutas de grupo. Que eso es en definitiva lo que son hoy día las universidades, los juzgados y los estados nacionales. El caso es que aparece Álvaro Mesía en los pensamientos oníricos de la regenta. Así, don Álvaro no sería jamás suya, no, eso no. Ese verano ardiente no vendría, ni siquiera le consentiría hablarle claro, insistir en sus pretensiones, pero tenerle a su lado, sentirle, quererla, adorarla, eso sí. Era dulce, era suave, era un placer tranquilo, profundo. Ella le miraba con llamaradas que apagaba al brotar de los ojos. Le sonreía como una diosa que admite el holocausto. Claro, ¿cómo se sonríe como una diosa que admite el holocausto? Cada cual sabrá. Pero ella le sonreía a él como una diosa que admite el holocausto. Pero una diosa humilde, maternal, llena de caridad y de gracia. Bueno, después de que te sonría como una diosa que admite el holocausto, que diga lo que quiera, ¿no? Sino de amor al fuego también. Tal había sido el paseo de San Blas. ¿Qué es el paseo de San Blas? El paseo de San Blas es una lembranza, vamos a decir, un recuerdo que tiene la regenta del día 3 de febrero, que me parece que es San Blas, el 3 de febrero, no estoy muy seguro ahora mismo, pero en San Blas las cigüeñas verás, en el que paseaba con Álvaro Mesía. Y entonces, bueno, pues claro, los placeres para la regenta llevan el nombre de Álvaro Mesía, indudablemente, indudablemente. Era una villanía, recordarse, pero recurrió a la ciega imagen de don Víctor. En el casino se sentaba a su lado, tenía la paciencia de verle jugar al dominó o al ajedrez, y terminada la partida le cogía del brazo. ¿Quién le cogía del brazo? No la regenta, no, Álvaro Mesía. ¿Por qué? Porque Álvaro Mesía pretende seducir al marido para poder seducir así después a la mujer y ponerle los cuernos a su amigo. Es decir que, una vez más, ya lo hemos dicho millones de veces, el germen de la traición es la amistad. La traición nace de la amistad. Un traidor es alguien que antes ha sido tu amigo. De tal manera que don Víctor llegó a creer que a Mesía ya no le importaban en el mundo más negocios que los de él, los de Quintanar, y sin miedo a aburrirle, tardes enteras le tenía amarrado a su brazo, dando vueltas por las tablas temblonas del salón, parándose a cada pasaje interesante del relato, o siempre que había una duda que consultar con el amigo. Don Álvaro sufría el tormento pensando en la venganza. Es decir, que Quintanar es un plasta de mucho cuidado, pero don Álvaro sabe que para llegar a la regenta tiene que aguantar al marido, y es el peaje, un peaje caro que tendrá que pagar. El caso es que Quintanar confía plenamente en Álvaro Mesía, le confía su amistad y su vida entera, y después acabará enfrentándose a él a tiros, en un duelo, en un duelo. Don Álvaro callaba y oía, solo cuando trataba don Víctor de su buena puntería se quedaba un poco preocupado, porque don Víctor hablaba muchas veces de la buena puntería que tenía como cazador, y eso a don Álvaro, bueno, le preocupaba un poco, le causaba cierta inquietud. Al cabo del tiempo, aprovechando la enfermedad de Ana y la amistad con su marido,
Álvaro Mesía entra y sale del Palacio de los Ozores como Pedro por su casa, es decir, como él mismo por su fonda. Ya estaba en casa, poco a poco fue atreviéndose a ir a cualquier hora y Ana, sin sentirlo, se le encontró a su lado como un objeto familiar. Iba siendo Mesía al caserón lo que Frígilis a la huerta, es decir, entraba y salía cuando le daba la gana. Era un procedimiento rastrero y villano, pero funcionaba. Era para Ana Ozores. Esa situación le resultaba muy cómoda, porque por una parte gozaba de la presencia de Mesía y por otro lado se sentía muy segura, de tal manera que Mesía pues nunca se iba a propasar. Además Mesía era muy cauteloso, era como un gato silencioso, él iba instilantemente penetrando en todo el entorno hasta que el fruto estuviera maduro, y así va a ocurrir, así va a ocurrir. Pero esa situación a Ana le resultaba muy agradable, es decir, a Ana le resulta muy agradable sentirse una mujer objeto, deseada por el magistral como hija de confesión y deseada por Álvaro Mesía pues como un latente pretendiente, ¿no? En definitiva, como se suele decir por ahí, que si todas, estadísticamente leí hace un tiempo que todas las mujeres tenían siempre un hombre de reserva, aparte del oficial que tenían, ¿no? Y bueno, pues ni entro ni salgo, yo simplemente me hago eco de lo que se dice por ahí en las publicidades de estas, como en tiempos se decían tales o cuales otras cosas en la novela. Ana ya sabía en sus adentros que aquello no estaba bien, porque ella no podía responder de la prudencia de don Álvaro, pero no estaba segura de sí misma, pues sí. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no dejarle venir a casa, contemplarla, mostrar los cuidados de una madre, la fidelidad de un perro? Además, quien mandaba en casa era su marido, no era ella. Bueno, en realidad en casa ya no mandaba su marido, en casa ya mandaba, y cada vez mandará más, Álvaro Mesía. Lo mejor era callar, estar alerta y gozar la tibia llama de la pasión de soslayo, que con ser poco tal calor era la más viva hoguera a que ella se había arrimado en su vida. Pues pobre hoguera, si la única a la que se arrimó en su vida fue esa, pues la pobre, toda su vida fue un largo invierno realmente, ¿no? Y al magistral no se le decía nada de esto, ¿para qué? No había pecado. Había ocasión, pero no se buscaba. Además, Ana, puesto que defendía su virtud, creía prudente ocultar todo lo que fueran personalidades al confesor. Si crecía el peligro, hablaría. Mientras tanto, no. Entonces fue cuando el provisor vio con su catalejo desde el campanario de la catedral los preparativos de una expedición al campo en la que acompañaban a la regenta Mesía, Frígilis y Quintanar. Bien, cuando se ha leído el capítulo anterior, el capítulo 18, se recordará que en un momento dado en la torre de la catedral el magistral contemplaba con su catalejo, como hacía en el capítulo primero, es decir, como un voyeur, como un mirón, en definitiva, como un degenerado, porque esas cosas no se hacen. No se hacen a menos que uno esté un poco trastornado. Se dedicaba a espiar con el catalejo lo que hacía la gente. Y en un momento dado contempla con el catalejo lo que hace la regenta y observa cómo la regenta, en lugar de leer un libro que él le había regalado sobre la vida de una santa, pues lo abandona de mala manera después de haber estado hojeándolo durante apenas ni unos segundos siquiera. Y recibe la visita de Álvaro Mesía y se dan la mano y pasean juntos, y claro, eso al magistral lo pone loco desde la torre de la catedral, lo indignó completamente. Y aquí lo que hay es lo que algunos críticos llaman una focalización retrospectiva, pero que en realidad es perspectivismo, es simplemente un enfoque perspectivista. Por eso subrayo una y otra vez que cuando Pérez de Ayala y Ortega y Gasset, el listo de Ortega y Gasset, le atribuye a Pérez de Ayala la novela perspectivista, que luego lo hizo hasta las fauces, lo hizo este otro estudioso de la novela, que nunca me acuerdo de su nombre, siempre me traicionan la memoria con algunos nombres, este colega que hizo lo de la novela intelectual de Pérez de Ayala y demás, pero no me acuerdo del nombre, lo siento. Hablan de la novela perspectivista. Pues la novela perspectivista, insisto, está en Clarín, y mucho antes que en Clarín está también en el Quijote. Baste recordar la historia intercalada de Lucinda, Cardenio, Don Fernando y Dorotea para ver el perspectivismo que hay en el Quijote.
y cualquiera de las novelas ejemplares ofrece una visión perspectivista de muchísimas cosas. Pensemos en Las dos doncellas, pensemos en La señora Cornelia, incluso en Rinconete y Cortadillo. Es decir, el perspectivismo es algo propio de la novela española desde sus primeros comienzos, desde sus primeros inicios. En definitiva, asistiremos ahora se nos va a narrar desde esta perspectiva, desde esta focalización retrospectiva, lo que fue aquella excursión. Y esa excursión está preludiada por un pasaje muy cervantino, por una referencia muy cervantina que es propia incluso de la novela pastoril, casi de la Galatea. Notaba Ana, dice el narrador, que en aquella altura, en aquel escenario, mitad pastoril, mitad de novela picaresca, pastoril por el locus amenus, y de novela picaresca por sus protagonistas, porque Álvaro es un personaje más de novela picaresca, don Juanesca, que de otra cosa. Entre arrieros, maritornes y señores de castillos, a lo Don Quijote, se despertaba en ella el instinto del arte plástico y el sentido de la observación. Es decir, hay una visión muy plástica ahora de los hechos, porque están a las afueras de Vetusta, iba a decir a las afueras de Oviedo, zona de Grado, por ahí arriba, en una tarde campestre, una tarde de excursión campestre, se han llevado la merienda y han salido. Este pasaje que voy a leer a continuación es el pasaje propio de una novela lírica. Es decir, esta es una página que podría estar en Años y leguas de Gabriel Miró, o en algunas otras páginas de Azorín, por ejemplo. Se merendaba, dice Clarín, se merendaba casi siempre al aire libre, contemplando allá abajo el caserío pardusco de Vetusta. La catedral parecía desde allí hundida en un pozo, y muy chiquitita, esbelta, pero como un juguete. Detrás el humo de las fábricas de la barriada de los obreros en el campo del sol, y más allá los campos de maíz, ahora verdes con el alcacer, los prados, los bosques de castaños y robles, las colinas de un verde oscuro y la niebla, por fin confundiéndose con los picachos de los puertos lejanos. Se filosofaba mientras se comía. De nuevo insisto, cada vez que en la regenta se habla de filosofar, se habla de trivializar. La filosofía en la regenta, la mayor parte de las veces, es sinónimo de trivialidad. Es sinónimo de gente que no tiene responsabilidad respecto a lo que dice, en unos casos, o en otros apela simplemente a la resignación, al conformismo, a una actitud abúlica ante la vida, a una actitud que no es la de hacerse compatible ante la adversidad, sino de hacerse simplemente connivente, es decir, de vivir en connivencia, valga la redundancia, ¿verdad?, de adaptarse a la adversidad, sin resistirse a ella. Es decir, es una actitud completamente abúlica, es de entregarse a la molicie de la inercia de las cosas. Se filosofaba mientras se comía, ¿no? Vamos a ver, mientras se come no se filosofa, por muy platónicos que seamos y mucha imaginación que le pongamos en el banquete y todos estos rollos. Es decir, cuando das una clase, das una clase. Es decir, eso de andar comiendo y dando una clase, es decir, o se come, o se da una clase o lo que sea, pero no se mezclan las cosas. Se filosofaba mientras se comía, tal vez con los dedos, salchichón o chorizos mal tostados, queso duro, tortillas de jamón, lo que fuese. Se hablaba al descuido, lentamente, claro, o sea, filosofar es hablar al descuido. Pregunto, para aquellos que me digan que mientras se come se filosofa y tal y cual, yo pregunto, ¿filosofar es hablar al descuido? ¿No? Lentamente, pensando en cosas más hondas que en las que se decía, con los ojos clavados en la lontananza, detrás de la cual se veía el recuerdo, lo desconocido, la vaguedad del sueño. Se hablaba de lo que era el mundo, de lo que era la sociedad, de lo que era el tiempo, de la muerte, de la otra vida, del cielo, de Dios. Se evocaba la infancia, las fechas lejanas en que había una memoria común y un sentimentalismo, como desprendido de la niebla que bajaba de Corfín. Corfín es uno de los picos que rodean Vetusta. Se extendía sobre los comensales bucólicos y su filosofía de sobremesa. De nuevo, la filosofía de sobremesa, es decir, es echar la lengua a pacer, nunca mejor dicho, sin decir nada de sustancia. Eso es la filosofía que aparece convocada en la regenta. ¿Qué filósofos hay en la regenta, hombre? Salvo el magistral, que es un intérprete escolástico de la teología. En definitiva, los demás son simplemente filósofos de pacotilla, todos, son charlatanes, en definitiva. Ese, insisto, es un pasaje de novela lírica, es un pasaje que podría estar presente en Años y leguas de Gabriel Miró o en cualesquiera otras páginas de las infinitas que Azorín escribió respecto a lo que es una novela lírica. Pero no nos olvidemos, mientras está ocurriendo, mientras tiene lugar esta situación tan cervantina, tan aldeana, tan bucólica,
los sapos cantaban en los prados. Los sapos cantaban en los prados. Y siempre que en la regenta aparecen los sapos, siempre que un sapo interviene en la regenta, es el anfibio de mal agüero, no el ave, sino el anfibio de mal agüero. Es decir, los sapos siempre preludian, el canto del sapo, la presencia del sapo, siempre preludia un desenlace funesto, un desenlace incluso trágico. Quintanar sigue haciendo tonterías delante de todos, particularmente delante de Álvaro Mesía, y naturalmente la situación subraya una y otra vez, cada vez más intensamente, ese personaje fantoche, ese fantoche humano, que es casi un personaje de Valle Inclán, porque en definitiva Quintanar puede ser perfectamente un personaje no solo del entremés cervantino, del marido engañado, del vejete burlado por su mujer que casa con esposa joven, sino simplemente también un fantoche humano, un pelele presente en el esperpento de Valle Inclán, en los cuernos de Don Friolera, en los martes de carnaval, es decir, o en el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Es decir, es un personaje totalmente valleinclanesco, es un auténtico pelele. Este capítulo concluye con un episodio de nuevo en casa de Doña Petronila. Si yo no recuerdo mal, en toda la novela hay dos visitas a casa de Doña Petronila. La primera tuvo lugar en el capítulo 18, en el capítulo anterior, y esta tiene lugar en el capítulo 19, y no sé si habrá ya muchos más, no sé si habrá 2 o 3 tal vez. Este desde luego es el segundo. Pero el magistral en este momento mantiene de nuevo con la regenta otra pequeña bronca, porque no habla el magistral, hablan los celos del magistral. Y claro, al magistral le parece mal que a la regenta pues le preste más atención a Mesía, a Álvaro Mesía, que a él mismo. Y en casa de Doña Petronila, el magistral y la regenta encuentran un lugar preservado para sus confidencias. ¿Cómo se produce esta situación? Pues Ana Ozores va a confesar a la catedral. Y claro, en el confesionario ni ella se encuentra muy cómoda, ni él, y él menos todavía, porque claro, él considera que el confesionario, no el concesionario, sino el confesionario, es un armatroste que le reprime completamente, ¿no? De la misma manera que la sotana y el balandrán pues constituyen no la toga del hombre libre, como consideraba doña Paula, la madre del magistral, sino que son la cárcel, lo que le reprime sus posibilidades viriles de ser hombre y de demostrarlo, que naturalmente está totalmente inhabilitado. Con la regenta, completamente inhabilitado. Podrá hacerlo con Teresina, podrá hacerlo con Petra, las veces que quiera, pero a la regenta, vamos, yo creo que ni en casa de Petronila, vamos, el gran Constantino. Entonces deciden desde el confesionario concertar, salir del confesionario e ir directamente a casa de doña Petronila. Y de hecho dicen, ¿quiere usted que hoy mismo le acompañe a casa de doña Petronila? Sí, eso es lo mejor es eso, había contestado él. Y habían ido juntos, sin pensar ni uno ni otro lo que hacían. Es decir, salieron de la catedral los dos directos a casa de Petronila. Claro, los vio toda Vetusta, evidentemente. Claro, la regenta quiere llevar una vida devota, pero no tiene ningún interés en llevar una vida devota. Y quedan siempre para verse en casa de doña Petronila. Claro, la casa de doña Petronila, insisto, es como un piso de religión, ¿no? Un piso del opus de estos, o un piso que una orden religiosa tenga medio discretamente oculto en una urbanización, en el centro de una ciudad, y ahí concertaban las visitas, los encuentros, de tal manera que doña Petronila funcionaba como una especie de proxéneta o de celestina entre el magistral y la regenta. Y claro, esa es una situación muy inquietante, muy conflictiva para la regenta por una parte y también para el magistral por otra. De hecho, la regenta en estos momentos de la novela está transitando en todas partes y en ninguna, es decir, está en todos los lugares y en ninguno. Dice el narrador, dividía el tiempo entre el mundo y la iglesia. Ni más ni menos que doña Petronila, Olvido Páez, Obdulia y en cierto modo la marquesa, es decir, estaba en todas partes. Se la vio en casa de Vegallana y en las Paulinas, en el vivero y en el catecismo, en el teatro y en el sermón. Casi todos los días tenían ocasión de hablar con ella, en sus respectivos círculos, el magistral y don Álvaro, y a veces uno y otro en el mundo y uno y otro en el templo. De tal manera que estaba en todas partes, diríamos, y en ninguna. Pero ni de Pas ni Mesía estaban satisfechos.
Los dos esperaban vencer, pero a ninguno se le acercaba la hora del triunfo. Y este capítulo concluye en una especie de tablas, entre los dos rivales, que ya digo, me niego a considerar a cada uno de estos prototipos humanos o prototipos masculinos como representativos de una sociedad mundana, la una, por utilizar la nomenclatura del narrador, o eclesiástica, clerical, la otra, en el caso del magistral, porque ninguno de ellos representa más que a sí mismos. Es decir, no podemos considerar que la Iglesia esté representada por el magistral, ni el mundo esté representado por Álvaro Mesía, porque tanto el uno como el otro son dos personas que muy simplistamente y muy infructuosamente y muy imperfectamente representan una u otra sociedad. La Iglesia no es el magistral, y el mundo laico, el mundo civil, no es Álvaro Mesía. Ellos son simplemente unos exponentes particulares de cada uno de esos ámbitos y de cada uno de esos terrenos, a los cuales la regenta en sí misma es absolutamente irreductible. De hecho, la regenta exige un prototipo de seductor que no está dado en Vetusta, y que naturalmente existe, pero que no está dado en Vetusta, que es un prototipo de seductor extemporáneo para aquellos contextos narrativos, utópicos y también cronológicos. Es decir, no hay un lugar para el seductor de la regenta todavía. Sea como fuere, lo que sí queda claro en este capítulo es que la regenta enferma cuando la religión interviene en su vida. Por lo tanto, una de las tesis fundamentales de esta novela es que la religión nunca es una solución.